De camino a casa después de recoger a mi nieta en la escuela, la niña de 7 años me agarró la mano con fuerza. «Abuela, rápido, entremos al baño». Me jaló hacia un cuarto y cerró la puerta con llave. Le pregunté, «¿Qué está pasando?». Ella susurró, «Shh, no digas nada. Mire, abuela». Luego se agachó y miró por la rendija debajo de la puerta. Seguí la dirección de su mirada y me quedé paralizada del miedo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras. Al atardecer en Puerto Vallarta, yo y mi nieta Clara, de 7 años, caminábamos de regreso a casa después de la escuela. Le había comprado una paleta de hibisco, roja como las flores de bugambilia en la plaza. Clara lamía la paleta y su sonrisa inocente me llenaba el corazón de calidez. Pero cuando pasamos frente a un callejón que llevaba a la playa de los Muertos, todo cambió. Clara se detuvo de golpe. La paleta cayó al suelo, derritiéndose en una mancha roja sobre la acera. Me incliné alarmada y pregunté, «Clara, ¿qué pasa, hija? ¿Qué ocurre?». Pero no respondió. Sus ojos grandes se abrieron de par en par, mirando fijamente hacia un punto invisible detrás de mí. Su cara se puso pálida, sus labios apretados, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, me apretó la mano con fuerza, sus pequeñas uñas clavándose en mi piel. «Abuela, rápido». Su voz temblaba, casi suplicante. No tuve tiempo de preguntar más antes de que Clara me jalara para correr. La fuerza de una niña de 7 años aterrorizada era impresionante. Tropecé, tratando de seguirle el paso, mientras mi corazón empezaba a latir con fuerza. Cruzamos la calle llena de gente, pero el ruido del tráfico se desvanecía en mi mente. Clara me arrastró hasta unos baños públicos cercanos, pero no se detuvo en los cubículos normales. Corrió hasta el final del pasillo, donde había una vieja puerta que daba a un cuarto de limpieza. El clic seco del pestillo sonó como una advertencia. Dentro, el espacio era tan estrecho que podía oír mi propia respiración. El olor a químicos me quemaba la nariz, y la oscuridad nos envolvía, salvo por una delgada franja de luz que se filtraba bajo la puerta. Clara temblaba entre mis brazos, su pequeño cuerpo pegado al mío buscando refugio. Se cubría la boca con las manos, intentando ahogar sus sollozos. La abracé con fuerza, sintiendo su corazón desbocado contra mi pecho. «Clara, ¿qué pasa? Dímelo, cariño», susurré, tratando de mantener la voz firme, aunque una inquietud inexplicable me oprimía el pecho. No respondió enseguida. En cambio, «Mira, abuela». Su voz era apenas un hilo, temblorosa, como si hablar más alto pudiera invocar algo terrible. Me agaché y entrecerré los ojos para mirar por la rendija. Al principio solo vi el suelo sucio y sombras borrosas. Pero entonces, unos zapatos de tacón rojos, brillantes, aparecieron ante mí, como 2 chiles encendidos en medio del gris. Se movían despacio, paso a paso, firmes y deliberados. El sonido de los tacones, cloc, cloc, retumbaba en el piso, cada golpe como un martillo en mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Clara pudiera oírlo. Reconocí esos zapatos. Eran los de Lucía, mi nuera, los mismos que había usado en la fiesta de cumpleaños de mi hijo Carlos la semana anterior. Clara escondió el rostro en mi falda, su cuerpecito rígido como un pajarillo atrapado. A través de la rendija vi que los zapatos se detenían frente al primer cubículo. Un golpe sordo sonó al abrirse la puerta, luego otro al cerrarse. Luego pasó al segundo, al tercero. Los golpes continuaban, rítmicos, fríos. Ella estaba revisando uno por uno, como una cazadora buscando a su presa. Mi corazón se encogió. No entendía lo que estaba pasando, pero la mirada aterrada de Clara y la presencia de esos tacones rojos me decían que no era una coincidencia. De pronto, una voz sonó, dulce pero escalofriante. «Clara, amor, ¿estás aquí dentro?». Era la voz de Lucía. La había escuchado cientos de veces, cuando llamaba a Clara para cenar, cuando reía con los clientes en la pastelería, cuando hablaba con ternura a Carlos. Clara se estremeció en mis brazos, abrazándome con más fuerza, como si quisiera desaparecer dentro de mí.
Le acaricié el cabello, intentando tranquilizarla, pero yo también temblaba. Los pasos se acercaron hasta justo frente a la puerta del cuarto donde nos escondíamos. La sombra de los tacones se proyectó bajo la puerta, cubriendo la fina línea de luz, la única conexión que nos quedaba con el mundo exterior. Contuve el aliento, sintiendo que el aire en mis pulmones se agotaba. Los pasos se detuvieron. Silencio, un silencio espeso, aterrador, como si el mundo contuviera la respiración esperando que algo estallara. De repente, el timbre de un teléfono rompió la quietud con un sonido agudo. Oí a Lucía murmurar algo con fastidio. Los tacones volvieron a sonar, alejándose hacia la salida. El cloc-cloc se fue haciendo más débil hasta desaparecer. Aún así, no me atreví a respirar con fuerza, temiendo que fuera una trampa. Clara seguía aferrada a mí, su cuerpo temblando, y en medio de ese temblor no pude evitar recordar los días en que todo comenzó. Soy Isabel Torres, tengo 62 años y soy viuda. Vivo en Puerto Vallarta, donde el sonido de las olas y el olor a pan tostado marcan el ritmo de la vida. La panadería del Mar, escondida en la zona romántica, no es solo mi lugar de trabajo, sino también el hogar de mi corazón. Cada mañana, antes de que salga el sol, me levanto y con mis manos ásperas por la harina y los años, comienzo a amasar y hornear conchas y bolillos recién hechos. Esta panadería es todo lo que tengo, el lugar donde crié sola a mi único hijo, Carlos, después de que mi esposo muriera en una tormenta en el mar hace casi 3 décadas. Carlos siempre fue un joven tranquilo y amable. Desde pequeño, corría por la panadería, me ayudaba a limpiar las mesas, acomodar el pan en los estantes o cargar los pesados sacos de harina. No era como los otros muchachos de Puerto Vallarta, que preferían pasar el tiempo en la playa, bebiendo cerveza y riendo a carcajadas. Él prefería quedarse en la panadería, leyendo o arreglando el viejo horno. Y entonces apareció Lucía Ramírez, como una brisa nueva que entró en nuestras vidas. Era clienta habitual del local, una joven arquitecta que acababa de mudarse desde Guadalajara. Lucía siempre entraba sonriendo, con su cabello negro y brillante recogido en una cola alta, y con los ojos resplandecientes como el reflejo del sol en el mar. Doña Isabel, su pan es el mejor de la ciudad, solía decir, con una voz dulce como la miel. Yo sonreía y le decía que exageraba, pero por dentro me sentía reconfortada. Lucía tenía esa forma de hacer sentir a los demás vistos, valorados, y noté que sus ojos brillaban aún más cuando hablaba con Carlos. Carlos, que siempre había sido reservado y tímido, empezó a cambiar. Reía más, y hasta se afeitaba con más cuidado los días que sabía que Lucía pasaría por la panadería. Lo vi frente al espejo, acomodándose la camisa, y supe que su corazón había despertado. 1 año después, se casaron. La boda se celebró en la playa, sencilla pero cálida. Yo estaba de pie entre el sonido de las olas y las risas, con las lágrimas cayendo en silencio. No de tristeza, sino de felicidad. Pensé que, al fin, Carlos había encontrado a su compañera y que nuestra pequeña familia estaba completa. Lucía trajo consigo a Clara, su hija de 7 años de un matrimonio anterior. El padre de la niña, Javier, había muerto en un accidente. Ella lo mencionó apenas una vez, y yo no quise preguntar más. Clara era una niña hermosa, con grandes ojos redondos y el cabello ligeramente rizado. La primera vez que me vio, me entregó un dibujo de una flor de hibisco roja. «Esto es para usted, abuelita», murmuró, con las mejillas sonrojadas. Mi corazón se derritió. Desde entonces la quise como a una nieta, siempre guardando una pequeña concha en el bolsillo para hacerla sonreír. Al principio, nuestra vida parecía un sueño. Lucía era una esposa y no era perfecta. Cocinaba comidas deliciosas. El olor del mole poblano llenaba todo el departamento sobre la panadería. Redecoró la casa, cambió las cortinas, colocó plantas en el balcón y transformó mi pequeña cocina en un espacio ordenado y luminoso. Pero le di uno a Clara, sonriendo. «Es para ti»,
Pero Lucía, que estaba en la cocina, tomó el pan de las manos de la niña y lo reemplazó con un plato de frutas perfectamente cortadas. «Demasiado azúcar no es bueno para ella, mamá», dijo con una voz suave, pero firme. Clara bajó la cabeza sin decir nada, aunque sus ojos me miraron como pidiéndome perdón. Empecé a fijarme en la mirada de Clara. Observaba a su madre, no con cariño, sino con una cautela extraña, como si temiera hacer algo mal. Una noche, durante la cena, Clara derramó por accidente un vaso de horchata. El vaso se rompió en el piso y la niña se quedó pálida, con las manos temblorosas. «Perdón, perdón, mamá», tartamudeó mientras recogía los pedazos. Lucía no la regañó, solo sonrió. «No pasa nada, cariño». Clara limpió en silencio, con la cabeza baja, como si temiera ser castigada por un simple error. En otra ocasión, le cosí a Clara una muñeca de trapo. Cuando se la di, sus ojos brillaron y la abrazó con fuerza. «Está hermosa, abuelita», susurró. Pero unos días después, al limpiar su habitación, encontré la muñeca escondida bajo la cama, como si tuviera miedo de que alguien la descubriera. Mis sospechas se convirtieron en una nube oscura una tarde, cuando regresé a casa más temprano porque había olvidado mi pañuelo. Subí las escaleras despacio, sin querer interrumpir a nadie. Al pasar frente a la habitación de Clara, escuché la voz de Lucía, helada. «¿Qué te prometí, eh?» «Nunca me mientas». Yo lo sé todo. No había dulzura, ni un rastro de ternura. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Empujé la puerta, intentando parecer tranquila. «Ya llegué», dije, con la voz temblorosa. Lucía se giró de inmediato. Su sonrisa perfecta volvió como si hubiera encendido un interruptor. «Ah, ya llegó mamá. Clara y yo estábamos jugando a contar historias», dijo con tono amable, como si nada hubiera pasado. Pero Clara dio un paso atrás, y sus ojos me miraron suplicantes, rogándome que no me fuera. Le devolví la sonrisa, pero dentro de mí sabía que la de Lucía era solo una máscara. Detrás de ella había algo que no estaba bien. Y ahora, después de que el sonido de los tacones de Lucía se desvaneció en la distancia, el pequeño cuarto de limpieza, esperé 2 minutos más, con el oído atento a cualquier ruido. Afuera solo se escuchaba el murmullo de las olas mezclado con los gritos lejanos de alguien vendiendo cocos fríos. No había más pasos, ni la voz dulce y aterradora de Lucía. Abrí la puerta con cuidado, apenas lo suficiente para dejar entrar un hilo de luz. A través de la rendija, vi que el baño estaba completamente vacío. Sostuve a Clara para salir. Sus piernas estaban tan débiles que prácticamente se apoyaba por completo en mí para caminar. Al salir de ese espacio sofocante y respirar el aire salado del mar, pensé que sentiría alivio. Pero no fue así. Clara empezó a temblar sin control, como si el miedo contenido durante tanto tiempo finalmente hubiera estallado. La llevé hasta un banco de piedra bajo un árbol de almendro de mar, con vista a la playa de los Muertos. Compré una botella de agua a un vendedor ambulante cercano, se la di y le hablé con suavidad. «Toma un sorbo, cariño. Luego cuéntale a la abuela qué pasó». Clara sostenía la botella con fuerza, pero no bebía. Solo negaba con la cabeza, abrazándose a sí misma, como si quisiera hacerse invisible. Me senté a su lado, puse mi mano sobre su hombro y traté de mantener la voz calmada. «No pasa nada, Clara. Solo estamos tú y yo aquí. Puedes decirme lo que sea». Pero ella seguía callada, sus grandes ojos llenos de lágrimas mirando las sandalias cubiertas de arena. Entonces, como una represa que se rompe, Clara estalló en llanto. Se lanzó a mis brazos, escondiendo el rostro en mi pecho mientras sus lágrimas empapaban mi blusa. «Tengo mucho miedo, abuela», sollozó con una voz pequeñita, entrecortada. «Mamá, mamá me sigue». Esas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Abracé a Clara con fuerza, intentando contener la ira que empezaba a hervir en mi interior. «Clara, cuéntame, ¿qué hace tu mamá que te da tanto miedo?», pregunté, con la voz temblorosa, aunque intentaba mantener la calma. Clara respiró hondo, tratando de controlar los sollozos. Luego empezó a hablar, en frases cortas, fragmentadas,
pero llenas de verdad. Mamá no solo me espera en la puerta de la escuela, dijo, mirando hacia el mar. A veces se sienta en el café frente al... A veces le pregunta a mi amigo Mateo qué comí o con qué jugué. No quiero que lo sepa, pero siempre lo sabe. La escuché, sintiendo que el corazón se me encogía. Clara siguió hablando, su voz cada vez más temblorosa. Ayer Mateo me dijo que una señora muy bonita le preguntó por mí, y la describió igual que mamá, abuela. Llevaba su blusa azul y los zapatos rojos. Clara se detuvo, abrazándome con más fuerza. Mamá dijo que si le contaba a alguien, aunque fuera a papá Carlos o a ti, se pondría muy triste, que tendría que llevarme a un lugar muy lejos. Sus palabras me dejaron helada. La abracé con más fuerza, mientras la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Rabia porque Lucía había hecho que la niña viviera con... No dejaré que tu mamá te lleve a ningún lado, susurré con firmeza, aunque mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué estaba ocultando Lucía? ¿Por qué controlaba tanto a Clara? De camino a la panadería, no solté la mano de Clara ni un segundo. Sus pequeñas manos estaban heladas, aunque la tarde aún era cálida. Miraba a mi alrededor constantemente, observando cada coche que pasaba, especialmente los blancos, como el que Lucía solía conducir. Cada ruido de motor, cada sombra que se movía me hacía estremecer. El atardecer en Puerto Vallarta solía ser hermoso, con el cielo teñido de naranja y rojo como una promesa de paz. Pero esa tarde, aquellos colores solo me parecían una advertencia. Algo estaba a punto de cambiar. Esa noche, cuando Clara ya dormía, esperé a que Carlos regresara de entregar los pasteles a un hotel cerca de la playa. Cuando entró, vi en su rostro una sonrisa cansada, pero satisfecha. «Hoy hubo muchos clientes, mamá», dijo, quitándose los zapatos llenos de harina y dejándose caer en el sofá. Asentí, forzando una sonrisa. Sabía que no podía seguir callando. Tenía que contarle lo que había pasado esa tarde. «Carlos, necesito hablar contigo», empecé con cuidado. Él levantó la mirada, curioso, pero tranquilo. Respiré hondo y le conté todo. Cómo Clara me había arrastrado hasta el cuarto de limpieza del baño. La mirada aterrada en sus ojos, los tacones rojos de Lucía y las palabras temblorosas de la niña diciendo que su madre la seguía. Le hablé de cómo Clara temblaba, de sus frases sobre que Lucía siempre sabía todo y de que la llevaría lejos si se atrevía a contarle a alguien. Carlos escuchaba, pero su expresión fue cambiando poco a poco. De la preocupación pasó a la duda y finalmente a una leve molestia. Cuando terminé de hablar, suspiró, puso una mano sobre mi hombro y dijo con voz baja pero firme: «Mamá, estás pensando demasiado. Lucía solo está muy preocupada por Clara. Tú sabes cómo perdió a Javier. Tiene miedo de perder también a su hija, de no poder protegerla». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Lo miré a los ojos, buscando un poco de empatía, pero solo encontré protección. La niña estaba tan asustada que se le cayó la paleta. Temblaba en mis brazos. Eso no es preocupación normal. Justo en ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Lucía salió vestida con un pijama de seda color crema, el cabello negro suelto cayéndole sobre los hombros. Se quedó allí, en silencio, con los ojos abiertos, como si hubiera escuchado todo. Mi corazón se hundió. No sabía cuánto tiempo llevaba parada allí, pero su mirada, sin rabia, sin defensa, llena de lágrimas, me tomó por sorpresa. Se acercó a Carlos, con la voz temblorosa. «Perdóneme, mamá, no quise asustar a Clara». Bajó la cabeza, entrelazando las manos. «Es solo que, desde lo de Javier, tengo miedo de perderla, de no ser una buena madre». Levantó la vista y me miró, con los ojos llenos de dolor. «Solo quiero hacerlo bien, mamá. Tengo miedo de fallar». Sus palabras, su tono tan frágil, me hicieron dudar. Por un instante, casi quise creerle. Pero la imagen de Clara temblando en el cuarto de limpieza, sus ojos llenos de terror, volvió a mi mente, y supe que no podía dejarme llevar por la compasión. Sin embargo, Carlos ya estaba del otro lado. Se levantó, abrazó a Lucía y le dio unas palmaditas en la espalda, como consolando a una niña.
Está bien, amor, susurró. Luego me miró, con un toque de reproche en la mirada. Mamá, sé que te preocupa Clara, pero Lucía solo quiere lo mejor para ella. Me quedé allí, inmóvil, y así terminó la conversación. Unos días después, durante el desayuno, Lucía anunció que había contratado a una empresa para instalar un sistema de seguridad en la panadería y en el departamento. Es para prevenir robos y mantener a la familia segura, dijo, con una sonrisa amable pero calculada. Asentí sin decir nada, pero una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Una tarde, mientras limpiaba los estantes de pan, descubrí una diminuta cámara, casi invisible, colocada en la esquina de la sala, apuntando directamente al área común. Otra estaba en el pasillo, donde Clara y yo solíamos jugar. La luz roja que parpadeaba era como unos ojos vacíos. Observa. El control de Lucía se volvió cada vez más sutil. Un día, colocó sobre la mesa un cuaderno de tapa de cuero, lleno de páginas escritas con una letra ordenada. Este es el horario familiar, anunció entusiasmada. Creo que ayudará a que seamos más organizados y unidos. En ese cuaderno había anotado todo: la hora en que yo iba al mercado, la hora en que Carlos hacía las entregas, la hora en que Clara iba a sus clases de ballet. Incluso había apuntado cuándo solía tomar mi siesta y a qué hora revisaba el horno. Lucía, ¿no crees que esto es un poco demasiado? Intenté decirle, pero ella solo sonrió. Ay, mamá, así es más práctico. Solo quiero que todo esté claro. Una tarde, llegué 10 minutos tarde. Cuando entramos a la casa, Lucía ya estaba en la puerta, con los brazos cruzados y su sonrisa perfecta. ¿Todo bien, mamá?, preguntó con una voz dulce pero sin calidez. Llamé a la maestra y me dijo que aún no había llegado. Me preocupé. Traté de mantener la calma y le expliqué que el horno se había descompuesto, pero su mirada no se apartaba de mí, evaluando cada palabra que decía. Clara se escondió detrás de mí, sin atreverse a levantar la cabeza. Mi casa ya no parecía un hogar, sino un escenario, y Lucía era la directora. Cada gesto, cada palabra, estaba bajo observación. Empecé a notar pequeños detalles. Cómo siempre limpiaba las huellas de las manijas, como si quisiera borrar cualquier rastro de error. Cómo organizaba los frascos de especias en orden alfabético, sin una sola desviación. Su perfección ya no era admirable. Era un arma silenciosa, una advertencia constante de que debía tener cuidado, de que Clara debía tener cuidado. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, el vecindario estaba completamente en silencio. Solo se oía el vaivén de las olas lejanas y el zumbido del ventilador del techo girando lentamente con un leve golpeteo. Estaba acostada en la cama sin poder dormir. La imagen de los ojos aterrados de Clara en aquel baño público, la sonrisa falsa de Lucía y las cámaras parpadeando en la oscuridad no me dejaban en paz. Incapaz de soportarlo más, me senté en la cama, mis pies descalzos tocando el suelo frío. Decidí bajar a la cocina por un vaso de agua, esperando que algo tan simple me calmara. El pasillo estaba a oscuras, iluminado solo por la débil luz de la luna que se filtraba por la ventana, dibujando sombras en la pared. Al pasar frente al baño principal, un estruendo agudo me heló la sangre. ¡Crash! Sonó el rompimiento de algo, con una fuerza que no era accidental. No era el ruido de una taza cayendo. Una luz amarillenta se filtraba por la rendija, derramándose sobre las baldosas, como una invitación peligrosa. Dentro, escuché una respiración agitada, entrecortada, como la de alguien que acaba de correr una larga distancia. Respiré hondo, intentando que mi propio aliento fuera lo más silencioso posible, y avancé con cuidado. Mi mano temblorosa tocó la puerta y la empujé despacio, solo lo suficiente para poder mirar hacia adentro. Lucía estaba de espaldas, frente al gran espejo de la pared. La luz blanca del fluorescente proyectaba una sombra alargada y distorsionada sobre el suelo. En el lavabo de porcelana blanca, los fragmentos de un espejo de mano brillaban como diminutos diamantes abandonados.
Algunas gotas de sangre oscura caían de su mano derecha, extendiéndose sobre la porcelana como manchas abstractas de un cuadro perturbador. Lucía parecía no notar la herida. Permanecía inmóvil, los ojos muy abiertos, mirando fijamente su reflejo en el espejo grande. Esa mirada era vacía, sin vida, como si hablara con una versión desconocida de sí misma. Luego empezó a murmurar, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escuchar. No fue mi intención. Te dije que no fue mi intención. Su voz temblaba, como si intentara convencer a alguien, o convencerse a sí misma. Se sujetó la cabeza con la mano sana. Su cuerpo se balanceaba levemente, como si estuviera atrapada en un delirio. Me quedé quieta, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera oírlo. De repente, su voz se volvió más clara, más desesperada. Fue él quien se cayó, resbaló, yo solo aparté su mano. Aquellas palabras me dejaron helada. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada. ¿Él? ¿De quién estaba hablando? En mi mente apareció la imagen de Javier, el exesposo de Lucía. Pero no podía ser. El informe decía que había sido un accidente. ¿O acaso había algo que yo no sabía? El miedo y la duda se mezclaron dentro de mí, haciéndome sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio. Sin poder contenerme, pregunté con voz temblorosa: «¿Lucía? ¿De quién estás hablando?» Mi voz rompió el silencio, y Lucía dio un salto. Se giró bruscamente. Sus ojos pasaron de vacíos a completamente aterrados al verme. Por un segundo vi el pánico puro en su mirada, como el de un animal acorralado. Pero enseguida parpadeó, y una sonrisa forzada, torcida, apareció en sus labios. «¿Mamá?» Me asustó, dijo, intentando sonar tranquila, pero su voz sonó extraña, seca en medio de aquel silencio. «Solo tuve una pesadilla, un sueño horrible». Lucía rápidamente se envolvió la mano ensangrentada con una toalla, evitando mi mirada. Pasó junto a mí con prisa, murmurando una y otra vez: «Solo fue un sueño, mamá». Pero yo sabía que no era un sueño. La manera en que había dicho «él se cayó solo» no era la de alguien que acababa de despertar asustada. Era la voz de quien intenta convencerse de una mentira, de quien esconde una verdad terrible. Esa misma noche decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar quién era él. A la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas empezaba a iluminar el cielo, yo ya estaba en la cocina, con una taza de café entre las manos. Cuando Carlos y Lucía bajaron a desayunar, traté de mantener un tono sereno y les dije que debía visitar a una prima enferma en un pueblito cerca de Sayulita y que probablemente regresaría tarde. Lucía sonrió y asintió. «Cuídese, mamá. Si necesita algo, llámeme». Su sonrisa, como siempre, perfecta pero helada. Carlos solo levantó la vista del periódico para asentir. En realidad, no fui a Sayulita. Me dirigí directamente a un pequeño café en el centro histórico, donde las calles empedradas y las bugambilias en flor creaban un aire tranquilo, lejos del control de Lucía. Elegí un rincón apartado, donde ninguna de sus cámaras podría verme. Allí me encontré con don Rafael, el mejor amigo de mi difunto esposo, un ex jefe de policía jubilado en Guadalajara. Era un hombre en quien confiaba plenamente, alguien que había compartido noches de tequila y conversaciones sobre el mar con mi marido bajo la luz de la luna. Rafael se sentó frente a mí. Su rostro arrugado mostraba los años, pero sus ojos seguían tan agudos como cuando trabajaba. Le conté todo: los ojos aterrados de Clara, los tacones rojos en el baño público, la escena escalofriante del baño la noche anterior. Le entregué un sobre con algunos pesos, no mucho, pero suficiente para pedirle que usara su experiencia para investigar a Lucía Ramírez y a su exesposo, Javier. Me quedé después en la plaza cercana, fingiendo leer un libro viejo, aunque mis ojos no podían apartarse del teléfono. Cada sonido, cada notificación, cada motor de autobús que pasaba, hacía que el corazón se me acelerara. Unas horas después, el teléfono vibró. Era Rafael. Su voz sonaba grave,
firme. Isabel, ya lo encontré. Javier Mendoza. Murió hace 2 años. Su última dirección estaba en Zapopan, en un barrio de clase media. El informe oficial dice: accidente doméstico, caída por las escaleras. Demasiado rápido. Luego me envió una dirección por mensaje junto con una advertencia. Tenga cuidado, Isabel. Algo no está bien. Aquellas palabras me dejaron un peso en el pecho, como si acabara de tocar un secreto helado. Sin pensarlo 2 veces, tomé el primer autobús hacia Guadalajara. El viaje duró varias horas. El paisaje fuera de la ventana cambió de las palmeras verdes junto al mar a las colinas áridas del altiplano. Me recosté en el asiento, con las manos aferradas a mi viejo bolso de tela, mientras en mi cabeza giraba una sola pregunta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esas escaleras? La imagen de Lucía frente al espejo, murmurando: él se cayó solo. Se repetía una y otra vez, como una película atorada. Traté de imaginar a Javier, el hombre del que Lucía casi nunca hablaba, más allá de mencionar que había muerto en un accidente. Pero el tono de pánico en su voz la noche anterior, la sangre en el lavabo y la mirada aterrada de Clara, todo me decía que aquello había sido algo mucho más terrible que un simple accidente. Al llegar a Zapopan, busqué la dirección que Rafael me había enviado. Era una casa de 2 pisos, pintada de azul claro, con una cerca blanca y pequeñas macetas de cactus frente al jardín. Pero ahora vivía otra familia allí, una pareja joven con niños cuya risa se oía desde las ventanas. Me quedé frente al portón, sintiéndome perdida y confundida. ¿Qué debía hacer? ¿Tocar la puerta y preguntar por alguien que vivió allí hace 2 años? Estaba a punto de marcharme cuando una mujer mayor, que regaba unas bugambilias en la casa vecina, me miró con curiosidad. Llevaba un vestido floreado algo gastado y tenía el cabello blanco recogido en un moño bajo. Reuní valor, me acerqué y le dije que era pariente lejana de la familia de Lucía. Solo quiero saber un poco más sobre su vida de antes, le dije, tratando de sonar natural, aunque mi corazón latía con fuerza. La mujer, que se llamaba Elena, me observó por un momento, como si intentara decidir si podía confiar en mí. Luego sonrió, me invitó a pasar al patio y me ofreció un vaso de limonada fresca. Siéntese, hija. Después de unos minutos de charla ligera sobre el clima y el vecindario, comenzó a hablar. ¿Lucía? Sí, una muchacha muy guapa, pero siempre parecía tensa, dijo doña Elena, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oír. Su esposo, Javier, era un buen hombre. Siempre traía pan dulce para los niños del barrio y sonreía todo el tiempo. Me contó que su vida parecía perfecta desde afuera, una casa bonita, Clara siempre bien vestida y Lucía cuidando cada detalle. Pero las paredes eran delgadas y ella a menudo los oía discutir. Lucía estaba obsesionada con ser una madre perfecta, dijo doña Elena, mirando hacia el vacío. Controlaba todo lo que tenía que ver con Clara. La comida, la ropa, incluso sus amigos. Una vez la vi parada frente a la escuela, mirando a la niña jugar desde lejos, sin parpadear. Luego se detuvo, mirando alrededor como si temiera que alguien escuchara. La noche en que él murió, bajó aún más la voz, casi en un susurro. Discutieron muy fuerte. Todo el vecindario los oyó. Javier gritaba que no podía más, que ella no estaba bien de la cabeza y que iba a pedir el divorcio para quedarse con la custodia de Clara. Sentí la garganta seca y apreté el vaso de limonada con fuerza. Doña Elena siguió. Javier había hablado con mi hijo, que es abogado, sobre reunir pruebas de que Lucía no estaba en condiciones de cuidar a su hija. Tenía miedo de que ella hiciera algo inapropiado. Después de los gritos, se escuchó un golpe muy fuerte, relató, y sus ojos se ensombrecieron.
Y luego, silencio, un silencio horrible. A la mañana siguiente llegó la policía. Dijeron que fue un accidente, que Javier cayó por las escaleras. Pero se detuvo, mirándome directamente. Nadie creyó que fuera un accidente, señora, pero nadie se atrevió a decir nada. La mirada de Lucía después de eso daba miedo. Sus palabras me provocaron un escalofrío, como si una ráfaga de viento helado atravesara el calor de la tarde. Le agradecí a doña Elena, con las manos temblorosas al dejar el vaso sobre la mesa. En el autobús de regreso a Puerto Vallarta, miré por la ventana sin realmente ver nada, solo las palabras de doña Elena, los susurros aterrados de Lucía en el baño y los ojos asustados de Clara se entrelazaban formando una imagen espantosa. Regresé a Puerto Vallarta cuando el cielo ya comenzaba a oscurecer. Al entrar en la sala, vi a Lucía sentada en el sofá, leyendo un cuento a Clara. La luz cálida del foco las envolvía como una pintura perfecta de madre e hija. Clara estaba acurrucada contra ella, con los ojos grandes fijos en el libro. Lucía levantó la vista y me sonrió con dulzura. ¿Ya regresó, mamá? ¿Cómo estuvo la visita con su prima? Esa sonrisa, que antes me había parecido cálida, ahora me estremecía. Era demasiado perfecta, demasiado medida, como una máscara sin grietas. Asentí y respondí brevemente: todo bien, gracias. Esperar hasta que Clara se durmiera, hasta que Carlos regresara de la panadería, hasta que encontrara el momento de hablar a solas con mi hijo. Me senté en la sala, con una taza de té frío entre las manos, intentando ordenar el caos de mis pensamientos. La imagen de Lucía frente al espejo roto, su voz temblorosa y el relato de doña Elena se mezclaban en mi mente como un torbellino que me arrastraba al centro. Tenía que hablar con Carlos, pero ¿cómo hacer que me creyera? ¿Cómo destruir la fe de mi hijo en la mujer que amaba sin destruir a nuestra familia al mismo tiempo? Esa noche, ese era nuestro lugar, el espacio que siempre había sido de madre e hijo, donde él hacía la tarea cuando era niño, donde yo le enseñé a amasar y extender la masa. Ahora, bajo la luz tenue, Carlos parecía cansado, pero había en su rostro una ligera satisfacción al ver los números en orden. Cerré la puerta de la cocina. El sonido seco del cerrojo fue como una declaración. Esa conversación no debía ser interrumpida. Carlos, necesito hablar contigo. Comencé con voz tranquila pero firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Carlos levantó la mirada y sonrió levemente. ¿Qué pasa, mamá? Le conté que Javier quería divorciarse y quedarse con la custodia de Clara porque temía que Lucía no estuviera bien mentalmente. Y le relaté aquella noche fatal, el estruendo, el silencio posterior, y cómo nadie en el vecindario había creído que fuera un accidente. Carlos escuchaba, pero su expresión fue cambiando poco a poco. Primero fue sorpresa, luego duda. Mamá, esos solo son chismes de vecinos, dijo, con un tono algo molesto. Ya sabes cómo son, les encanta inventar historias. Lo miré directamente a los ojos, tratando de mantener la voz firme. Carlos, la otra noche escuché a Lucía en el baño, dijo. Él se calló solo, como si intentara convencerse a sí misma. ¿No lo entiendes? La convicción en mi voz finalmente lo sacudió. Se dejó caer en la silla, se llevó las manos a la cabeza y murmuró: ¿De qué estás hablando, mamá? No puede ser. Lucía no podría. Pero antes de que terminara la frase, la puerta de la cocina se abrió. Lucía estaba allí, con un vaso de agua en la mano, los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba escuchando, pero esa mirada me bastó para entender que había oído lo suficiente. ¿También tú le crees a tu madre? Su voz se quebró, temblorosa. ¿También piensas que soy una asesina? El vaso en sus manos tembló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El agua salpicó por las baldosas y el estruendo nos hizo sobresaltar a los dos. Lucía comenzó a llorar, no con tristeza, sino con el llanto desesperado de quien se desmorona por completo. «Nadie me cree», gritó con la voz rota. «Ni siquiera tú, Carlos, tú tampoco confías en mí.
se cubrió el rostro con las manos, temblando, como si toda la fuerza que había fingido tener durante tanto tiempo se derrumbara en ese instante. Carlos, desconcertado y asustado por la reacción de su esposa, se levantó de golpe y corrió a abrazarla. No, Lucía, no quise decir eso, dijo con voz ansiosa. Tranquila, mi amor, claro que te creo. La sostuvo con cuidado, acariciándole la espalda, con una expresión de pánico, como si temiera que se rompiera igual que el vaso en el suelo. Yo permanecí inmóvil, sintiéndome como una extraña dentro de mi propia casa. Carlos la condujo hacia el dormitorio, pero antes de salir, Lucía se giró para mirarme. Las lágrimas aún corrían por su cara, pero en sus ojos vi algo helado, lleno de odio. Aquella mirada no necesitó palabras. Era una amenaza silenciosa. Usted destruyó todo. Esto es una guerra. Desde el día siguiente, la casa se convirtió en un territorio dividido. Lucía me prohibió acercarme a Clara. Creo que será mejor si yo misma llevo y recojo a Clara, me dijo una mañana, con una voz dulce pero cortante. Usted tiene mucho trabajo en la panadería. No quiero darle más preocupaciones. Quise protestar, pero la mirada agotada y suplicante de Carlos me obligó. En casa, la puerta del cuarto de Clara permanecía siempre cerrada y solo podía verla en pequeños destellos cuando pasaba en silencio por la sala con la cabeza gacha. Las cenas se volvieron insoportablemente silenciosas. Carlos intentaba conversar, contando anécdotas de algún cliente gracioso o de alguna noticia del periódico, pero su voz sonaba forzada, como si tratara de tapar con palabras el abismo que se abría entre Lucía y yo. No intercambiábamos palabras, solo miradas afiladas como cuchillos. En los ojos de Lucía ya no veía a mi nuera ni a la mujer que una vez recibí en esta familia. Ahora veía a alguien que me consideraba su enemiga, la mayor amenaza para el secreto y la vida que había construido. A medianoche, un ruido extraño me despertó. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado, los pies descalzos tocando el suelo frío. Acerqué el oído a la pared, intentando oír mejor. La voz de Lucía resonó, baja pero insistente. Rápido, Clara, ponte el abrigo. Nos vamos de aventura, como las princesas de los cuentos. Entonces escuché la voz de Clara, pequeña pero llena de miedo y resistencia. No quiero ir a ninguna parte. Quiero quedarme con la abuela y con papá Carlos. Mamá, suéltame. Su grito desgarrador fue como un cuchillo que me atravesó el corazón. Sin pensarlo, salí corriendo de mi habitación, descalza, por el pasillo oscuro. La puerta principal estaba abierta de par en par. El viento frío del mar entraba arrastrando el olor salado. Corrí hasta el balcón y miré hacia la calle costera, desierta, iluminada solo por unas pocas farolas amarillas. Bajo aquella luz tenue, vi la camioneta de Carlos, la que usaba para repartir el pan, con el motor encendido. Lucía estaba empujando a Clara hacia el asiento trasero. La niña se resistía. Sus pequeñas manos trataban de apartarla. Su llanto quedó ahogado cuando la puerta del vehículo se cerró de golpe. El motor rugió y el coche se perdió en la oscuridad. Las luces traseras rojas parpadearon como dos ojos furiosos antes de desaparecer en la curva al final del camino. Me quedé allí, paralizada, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Sin pensar, corrí al cuarto de Carlos y golpeé la puerta con fuerza. ¡Despierta! Lucía se llevó a Clara. ¡Tomó tu camioneta! Carlos se incorporó sobresaltado, aún medio dormido, pero al ver mi expresión se levantó de inmediato. ¿Qué dices, mamá? ¿A dónde la llevó?, preguntó con voz alarmada. Le conté todo lo que había visto, temblando pero decidida. El pánico se reflejó en su rostro. Tomó el teléfono con las manos temblorosas y revisó una aplicación. «El GPS. Tengo el rastreador en la camioneta», gritó, con un destello de esperanza en los ojos. En la pantalla, un punto rojo se movía rápidamente hacia el norte. Por la carretera, Carlos llamó a la policía para denunciar un secuestro infantil. Su voz temblaba entre el miedo y la rabia. «Dicen que bloquearán las salidas», murmuró, pero ambos sabíamos que no podíamos quedarnos esperando. Yo apretaba el tirador de la puerta, con la vista fija en el punto rojo del teléfono. La carretera era larga y oscura.
Solo los faros de nuestro coche cortaban la noche. El mar rugía afuera y el viento silbaba al pasar por la ventana entreabierta. Carlos no decía una palabra. Sus manos se aferraban al volante, los ojos enrojecidos, como si luchara contra los pensamientos que lo devoraban por dentro. Después de casi una hora, el punto rojo se detuvo en una zona aislada junto al mar. Una patrulla también llegó, los faros iluminaron todo el lugar. La camioneta de Carlos estaba allí, con las puertas abiertas, pero vacía. Más adelante, sobre la arena, junto al agua, vi una figura. Era Lucía. Sostenía a Clara contra su pecho. El cuerpo de la niña temblaba. A la luz débil de la luna, vi que Clara intentaba soltarse, pero los brazos de Lucía la apretaban como un cepo. Lucía lloraba y gritaba hacia nosotros cuando vio las luces. «No se acerquen, no permitiré que me quiten a mi hija». No parecía una madre protegiendo a su niña, sino un ave desesperada, acorralada, dispuesta a romperse las alas para conservar lo que más amaba. Las lágrimas. Los agentes comenzaron a acercarse lentamente. Uno de ellos tomó un megáfono y habló con tono firme pero tranquilo. «Señora Ramírez, suéltela, por favor. Nadie quiere hacerle daño ni a usted ni a la niña. Solo queremos hablar». Pero Lucía negó con la cabeza, abrazando a Clara con más fuerza, retrocediendo hacia la orilla. «No entienden», gritó, con la voz hecha pedazos. «Clara es todo lo que tengo, no puedo perderla». Sentí que el corazón se me rompía al mirar a Clara. Ella levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, y movió los labios como queriendo decir, «Abuela». Quise correr y arrebatarla de los brazos de Lucía, pero Carlos me sujetó, susurrando, «Mamá, deja que la policía se encargue. Te lo ruego». Su voz temblaba. Me quedé inmóvil, las lágrimas cayendo sin control. Le había prometido proteger a Clara, y sin embargo, allí estaba, frente a mí, fuera de mi alcance. Una agente, una mujer joven con voz suave, se adelantó con las manos en alto, mostrando que no llevaba armas. «Lucía, sé que amas a Clara», dijo con tono sereno pero firme, «pero la estás asustando. Mírala, necesita estar a salvo». Esas palabras parecieron llegar a Lucía. Miró a Clara, y por un instante vi el dolor cruzar por sus ojos. Poco a poco, aflojó los brazos, y Clara, como un pajarito liberado, corrió hacia mí, se lanzó a mis brazos y rompió en llanto. «Abuela, tenía miedo», susurró, su cuerpecito temblando mientras la abrazaba con... No se resistió, solo se quedó quieta, mirando a Clara con una desesperación muda. Carlos, a unos pasos de distancia, tenía el rostro pálido, incapaz de creer lo que veía. «Lucía», murmuró, sin atreverse a acercarse. Apreté a Clara contra mí, sintiendo alivio y tristeza al mismo tiempo. Clara estaba a salvo, pero nuestra familia ya estaba rota. Después de aquella noche, Lucía fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de Tepic por orden de las autoridades y con el consentimiento de Carlos. Clara volvió a casa con nosotros. Desde ese día, la panadería del Mar quedó envuelta en un silencio extraño. El olor del pan recién horneado aún llenaba el aire cada mañana, pero ya no traía el... Carlos trabajaba sin descanso, desde el amanecer hasta altas horas de la noche, como si amasar y repartir pan fuera la única manera de escapar del dolor. Una tarde, mientras limpiaba los estantes, sonó el teléfono. Era una enfermera del Hospital Psiquiátrico de Tepic. Su voz era suave, pero profesional. «Señora Torres, la condición de la señora Ramírez ha mejorado. Ha comenzado a hablar y quiere verla a usted y al señor Carlos». Me quedé inmóvil, apretando el trapo en mis manos. ¿Ver a Lucía? Después de todo lo que había pasado, una parte de mí quería negarse, dejar todo atrás. El camino serpenteaba entre colinas secas hasta llegar al hospital, situado sobre una loma verde. Las paredes blancas y los jardines bien cuidados daban una sensación de paz extraña, completamente opuesta al caos dentro de mí. Tomé la mano de Carlos al entrar, sintiendo cómo le temblaba. No dijo nada, pero su mirada, llena de dolor y confusión, lo decía todo. Nos llevaron a una sala común, con grandes ventanales que daban a la cordillera de la Sierra Madre.
Y allí, junto a la ventana, estaba Lucía. Había cambiado, ya no tenía el cabello negro brillante ni los elegantes conjuntos de seda, ni estaba sentada, mirando hacia afuera con una expresión perdida. Cuando entramos, no se giró enseguida. Carlos habló primero, con voz ronca. «Lucía, venimos a verte». Escuché el dolor en su tono, como si cada palabra pesara toneladas. Lucía se sobresaltó levemente y nos miró. Sus ojos ya no tenían aquel odio frío que yo recordaba, solo una tristeza profunda, infinita. Asintió y nos indicó que nos sentáramos. El silencio llenó la habitación, interrumpido solo por el viento que entraba por la ventana. Luego comenzó a hablar, con voz temblorosa y débil, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de ella durante años. «Mi madre me dejó en la puerta de un orfanato», empezó, con la vista fija en la... Justo antes, durante una pelea, él le gritó que no merecía ser madre. Escuché con el corazón encogido. Lucía contó cómo creció en el orfanato, obligada a fingir que tenía una vida feliz para no sentirse excluida. «Aprendí a sonreír, a hacer que la gente me quisiera», dijo, con la voz quebrada. «Pero siempre tuve miedo. Miedo de que me abandonaran, de que me vieran como una persona sin origen, sin valor». La observé y por primera vez no vi a la mujer perfecta de la sonrisa impecable, sino a una niña asustada, intentando esconder su dolor bajo una máscara brillante. «Luego conocí a Javier», continuó, con voz más suave. «Era 10 años mayor, un empresario exitoso. Me hizo sentir segura, me dio la oportunidad de tener la familia perfecta que nunca tuve. Pero esa perfección se desmoronó cuando Javier descubrió su pasado. Empezó a notar su necesidad de control sobre Clara, cómo vigilaba cada movimiento, cómo no toleraba ni un error. Él quería divorciarse», dijo Lucía, y las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. «Dijo que se quedaría con Clara, que yo no era apta para ser madre». Aquella frase, contó, fue como una puñalada directa al corazón. Esa noche discutimos. Javier gritó lo mismo que mi padre le dijo a mi madre. «Una mujer como tú no merece ser madre». Esas palabras fueron como un interruptor. Su voz se quebró, se cubrió el rostro con las manos, temblando. Perdí el control. Solo quería que se callara. Se detuvo. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas para continuar. Nos forcejeamos al borde de las escaleras. Le aparté la mano de encima. Perdió el equilibrio y cayó. Solo escuché un golpe seco. Luego, silencio rompió en llanto, con las manos apretadas una contra otra. Entré en pánico. Fingí que había sido un accidente. Cuando la policía me creyó, pensé que podría quedarme con Clara, empezar de nuevo. Lucía levantó la vista y me miró fijamente, los ojos llenos de dolor. Desde entonces, viví con miedo. Tenía miedo de que le dijera que yo no era una buena madre. Tenía miedo de perderla. La habitación quedó en silencio. Solo se oían los sollozos suaves de Lucía. Carlos se acercó, se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Nadie quiere abandonarte, Lucía», dijo con voz entrecortada, las lágrimas deslizándose por su rostro. Lo siento por no haberte entendido». Me quedé allí, inmóvil, sin poder moverme. Por primera vez no vi a un monstruo, no vi a la mujer de la sonrisa falsa y los zapatos rojos aterradores. Vi a un ser humano roto, un alma llena de cicatrices, escondidas torpemente tras una fachada de perfección. Pasaron varios meses. Lucía fue trasladada a un centro de tratamiento más especializado, lejos de Puerto Vallarta, donde los médicos dijeron que necesitaría mucho tiempo para sanar las heridas profundas de su mente. No sé si alguna vez volverá a ser la misma, pero guardo la esperanza, aunque sea mínima, de que encuentre la paz que perdió hace tanto tiempo. La vida en Puerto Vallarta, poco a poco, volvió a su cauce. Mi panadería siguió abriendo cada día. El aroma del pan horneado y del café seguía llenando el aire, recordándome que sin importar lo que ocurra, la vida continúa. Me levanto cada mañana, amaso, horneo,
y recibo las sonrisas de los clientes habituales. Su risa clara ahora llena los rincones silenciosos de la panadería, como notas alegres en una melodía triste. Una tarde bañada de sol, estaba detrás del mostrador enseñándole a Clara cómo espolvorear azúcar glass sobre las conchas recién horneadas. Llevaba un delantal demasiado grande y con cuidado usaba un molde de papel en forma de estrella para decorar los panes. «Mire, abuela, qué bonito», exclamó, con los ojos brillando mientras los granos de azúcar caían formando una estrella brillante. Sonreí, incapaz de contener la alegría al verla tan llena de vida. «Está hermoso, mi princesa», le dije. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía al mirar a Clara. Las líneas de preocupación en su frente se habían suavizado, aunque sabía que el dolor seguía ahí, oculto bajo una calma aparente. Hablaba poco de Lucía, pero aún llevaba su anillo de boda, como un recordatorio del amor que una vez sintió por ella. Al observarlo junto a Clara, sentí algo de consuelo. Nuestra familia, aunque fracturada, seguía encontrando la manera de reconstruirse, día a día. De repente, Clara detuvo sus manos, el molde suspendido sobre el pan. Me miró con ojos limpios, pero con cierta duda. «Abuela», preguntó en voz baja, como temiendo romper algo frágil, «¿mamá va a volver?». Esa pregunta fue como una aguja directa. Un poco de harina blanca manchaba su mejilla, y la limpié con ternura antes de sonreírle suavemente. «Claro que sí, mi amor. Tu mamá está en un lugar especial, aprendiendo a vivir tranquila y feliz. Igual que tú cuando aprendes a leer un libro difícil, ella también necesita tiempo». Clara asintió, aunque su mirada seguía llena de dudas. La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el mío. «Algún día, cuando tu mamá haya terminado su lección, volverá», susurré, aunque ni yo misma sabía si era verdad o solo una forma de consolarla. Ella no respondió, pero se acurrucó más fuerte entre mis brazos, confiando en mí. En ese instante, supe que, esa noche, después de cerrar la panadería, caminé sola por la playa de los Muertos. El atardecer tiñó el mar de tonos naranjas y violetas. Las olas golpeaban suavemente la orilla, con ese sonido eterno que parece contar la historia del tiempo. Me quité las sandalias y sentí la arena fría bajo los pies, caminando junto al agua. El viento marino soplaba, trayendo el olor salado y una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba. Recogí una piedra lisa de la arena, pulida por los años y las mareas. La lancé al mar, observando cómo rebotaba sobre el agua antes de hundirse. «Nadie puede vivir siempre en el pasado», murmuré para mí misma. A veces, soltar es la única forma de conservar lo más hermoso. Miré hacia la panadería, donde aún brillaban las luces amarillas, donde Clara y Carlos me esperaban. Aunque este camino había sido doloroso, sabía que mi familia seguía ahí, imperfecta, pero lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Hay heridas que no se ven, que viven en la memoria, en el miedo, en esa necesidad de controlarlo todo, solo para no volver a perder. Después de todo lo vivido, comprendí que eso que llamamos perfección muchas veces no es más que una máscara que esconde el dolor más profundo. Lucía no era una villana, era una mujer asfixiada por su pasado, incapaz de amar de la manera correcta. La vida, pese a las pérdidas, sigue. Y si hay una lección que quiero dejar, es esta: escuchen a quienes aman antes de que sea demasiado tarde, porque a veces lo que necesitan no es juicio, sino un abrazo lo bastante cálido como para que el miedo se disuelva. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes están involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías callar para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Que Dios los bendiga, y estoy segura de que la valentía siempre nos lleva a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias.